El tema que expondremos a continuación es Fundamentos del paradigma orientado a objetos, y el equipo está conformado por Oscar Irán y Karen. Bueno, pues primero que nada, el paradigma orientado a objetos viene del griego paradigma, que es modelo. Es un conjunto de teorías, estándares y métodos que juntos representan un modo de organizar el pensamiento, es decir, el modo de ver el mundo. El paradigma orientado a objetos es una forma especial de programar, más cercano a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otro tipo de programación. El paradigma orientado a objetos está compuesto por clases, objetos, atributos, mensajes, métodos, operaciones, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Las clases son estructuras que contienen no solo declaraciones de datos, sino también declaraciones de funciones. Una clase es una plantilla de la que se crean los objetos individuales. Dentro de las clases podemos encontrar variables locales, variables de instancia y variables de clase. Las variables locales se encuentran definidas dentro de los métodos, los constructores o los bloques. Las variables de instancia son variables dentro de una clase pero fuera de cualquier método. Y las variables de clase son variables declaradas dentro de una clase y fuera de cualquier método. En este ejemplo podemos ver que las variables marca, kilometraje y color pertenecen a la clase carro. Objetos. Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo. Los objetos disponen de mecanismos de interacción llamados métodos que favorecen la comunicación entre ellos. Este es un ejemplo de objetos. Propiedad o atributo. Los atributos son las características individuales que diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. En este ejemplo podemos ver los atributos de la clase coche, que son marca, modelo, color, matrícula, precio y descuento. Operaciones o métodos. Es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a las que podemos invocar mediante un nombre. En este ejemplo podemos observar que se encuentran tres diferentes métodos dentro de la clase carro, que son encender, acelerar y apagar. A continuación, mi compañero Oscar continuará con la explicación. Mensaje. Esta es una comunicación dirigida a un objeto que le ordena que ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. Esto quiere decir que los objetos interactúan y se comunican entre sí mediante mensajes. Estos son los tipos de envíos de mensajes. Primero está el simple, que es la transferencia del control de un objeto a otro, y se representa con esta flecha, con la punta más grande, como en esta, que es más pequeña, que serían los síncronos, que son los más utilizados, que es donde el emisor del mensaje debe esperar a que el destinatario finalice el método mencionado antes de continuar su actividad, y el asíncrono es donde el emisor no espera al destinatario para poder realizar otras acciones, que serán los sistemas multithread, y se representa mediante una flecha con la punta mocha. El encapsulamiento es la visibilidad que se aplica a los atributos y a las operaciones de una clase, y a la misma clase también. Establece la proporción en que otras clases podrán utilizar. Y quiere decir que es donde el proceso de oculta todos los detalles de un objeto que no contribuyen a sus características esenciales, que significa que aquello que está en el interior de la clase está oculta. Existen tres niveles de visibilidad, que es el nivel público, que es donde la funcionalidad se extiende a otras clases.
Este se representa con el signo o símbolo más. El nivel privado, que es donde solo la clase original puede utilizar atributo u operación. Este se representa con el símbolo o signo de menos. Y el nivel protegido, que es la funcionalidad que se otorga solo a las clases que se heredan de la clase original, que se representa con el símbolo o signo numeral o gato. Aquí tenemos un ejemplo donde la clase lavadora tiene los atributos marca, modelo, número de serie, capacidad y los métodos u operaciones que sería agregar ropa, sacar ropa, agregar detergente, lavar ropa y filtrar pelusa. Y como se dijo que este atributo se representa con más, ya que este se puede extender en otras clases, la marca, como igual la capacidad se puede extender a otras partes, pero el modelo, solo esta clase va a tener un modelo que no se va a poder repetir en otra parte. Herencia es la que indica que una clase derivada hereda los métodos y atributos especificados por una clase base, por lo cual una clase derivada, además de tener sus propios métodos y atributos, podrá acceder a las características y atributos visibles de su clase. Pues aquí la herencia es un proceso mediante el cual un proceso adquiere las propiedades de otro objeto y pues se pueden heredar los atributos que sería clase padre o superclase, donde la clase base la clase derivada sería la clase hijo. Este es un ejemplo donde la clase figura sería nuestra superclase o clase padre o también clase base, donde tiene como atributo origen y sus métodos u operaciones es mover, cambiar tamaño y dibujar. Y aquí están las clases hijas o subclases, que sería rectángulo, círculo y polígono. Un rectángulo tiene el atributo esquina, el círculo tiene el atributo radio y el polígono tiene el atributo punto. Y está heredando el método dibujar de la superclase padre. Igual el círculo podría heredar ese mismo método y como el rectángulo también. Y el rectángulo también es una superclase, pero de la clase cuadrado, que sería su clase hijo o su subclase, que igual puede heredar el atributo esquina y puede heredar el método dibujar. La herencia múltiple es una clase donde puede ser hija de dos o más clases. A esto se le llama herencia múltiple. Por ejemplo, la clase motor y la clase toro, donde la clase toro mecánico va a heredar de estas dos clases para poder formar el toro mecánico, ya sea lo que es el motor para que funcione y el toro sería el animal que lo representaría para ser un toro mecánico. El polimorfismo es cuando las operaciones de los objetos de una misma clase tienen comportamientos diferentes. Incluso el comportamiento de la clase padre difiere del comportamiento de las clases hijas. Esta es una característica que permite a una interfaz ser utilizada como una clase de acción general. También tiene como propiedad permitir
enviar el mismo mensaje a objetos de diferentes clases, de forma que cada uno de ellos puedan responder a ese mismo mensaje. Y este sería un ejemplo. La clase transporte, que tiene como atributo avanzar y el método frenar. Y estas también serían clases transportes, pero diferentes, como la clase transporte basado en auto, la clase transporte basado en aves y la clase transporte basado en animales, donde ambos pueden tener el mismo atributo y método llamado de la misma manera. También la clase se podría llamar igual.